Este es el Ministerio Edificando con la Verdad en la serie devocional del libro de Filipenses, capítulo 1. Anteriormente habíamos estudiado que el apóstol Pablo exhortaba a los filipenses para que tengan una vida como es digno del Evangelio, Filipenses 1:27, no dejando intimidarse así por los que se oponen a la fe, versículo 28. Y el texto bíblico que hoy nos compete va a decirnos el motivo, el por qué Pablo les estaba dando tales consejos. Así que preste mucha atención. Filipenses 1, 29 al 30 dice: A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Si yo pregunto en una congregación, ¿cuántos creen en Cristo? Muchos dirían, amén, amén, amén. Pero si yo consultase, ¿cuántos sufren por Cristo? Probablemente muchos rostros cambiarían, ¿verdad? El pasaje que acabamos de leer nos está enseñando que a los filipenses no solamente se les había concedido el creer en Jesús, sino que también el padecer por Él. Y esto es algo sumamente importante porque Dios en su amor, al conceder que las personas crean en Él, también les otorga el sufrir por Él. El texto original hace referencia a que sufrir por Cristo les era otorgado como un regalo, como un favor, como un privilegio. Muchas versiones traducen de la siguiente manera: Dios les ha concedido el honor, el privilegio de sufrir por Él. Tener fe en Dios para salvación es algo que el Señor concede en su gracia al hombre, pero esto va junto al padecer sufrimientos por causa suya. Y esto no se puede separar. Es un gran privilegio, es un gran honor. Los creyentes en Filipos corrían el riesgo de padecer ante aquellos que se oponían en la fe, como hemos estudiado anteriormente. El sufrimiento, persecución, rechazo es parte fundamental de la vida cristiana. Analice cualquier persona de fe descrita en la Biblia. Ejemplos como Moisés, Elías, David, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista, los profetas, los apóstoles, los creyentes en la Biblia, etcétera y etcétera. Y vamos a notar que todos ellos tuvieron el honor, padecieron el honor de sufrir a causa de Dios. Creer y sufrir por Cristo es un regalo que Dios nos da. Tristemente, hoy en día se parlotea mucho acerca de bendiciones agradables para los cristianos: paz, gozo, amor, llenura, consuelo, que sin duda están en Cristo. Todo eso se encuentra en Cristo, pero se cierra el pico cuando toca hablar del privilegio y la bendición y el honor que es ser participantes de los padecimientos de Cristo, como nos dice el pasaje que acabamos de leer y 1 Pedro 4:13. Dios ha dado a su iglesia muchos privilegios. Entre algunos de ellos está el sufrir por Él. Si te preguntas por qué los cristianos sufrimos por seguir a Dios, es porque es un honor que Cristo nos ha dado, que por serle fieles el mundo nos rechace y busque deshacerse de nosotros. Así que si eres un verdadero hijo de Dios, vas a sufrir por Cristo. Y esto no suena tan bonito como decir que Dios te va a prosperar, pero eso sí suena bíblico, decir que por seguir a Cristo vas a sufrir. Eso sí está en la Biblia. Y Pablo les dice a sus hermanos en la fe que pasarían por el mismo problema que vieron y escucharon que tenía él. El versículo decía: teniendo el mismo conflicto que habéis visto y ahora oís que hay en mí. Cuando Pablo predica por primera vez en Filipos, él termina siendo azotado, lo echan en una cárcel en el calabozo de más adentro. Eso está en Hechos 16, 23 al 24. Y en el momento que él les estaba escribiendo, él estaba preso por predicar el Evangelio. Y los filipenses serían compañeros de Pablo, no solamente en la gracia de Dios, como dice el capítulo 1, versículo 7 de Filipenses, sino también en el sufrir a causa de Jesús. Estas son las adversidades que Jesús y Pablo afrontaron y son aquellas que Pablo les dice a los filipenses que iban a padecer. ¿Quieres ser un buen cristiano? Comienza por seguir las pisadas de Jesús, sufriendo por la obra de Dios como Él y como Pablo lo hicieron. Desde que tú conoces a Dios, desde que dices conocerle,
¿Has sufrido por causa de Cristo o no eres cristiano? No tienes que salir a buscar el sufrimiento. Si vives como un cristiano, indudablemente algún momento vas a padecer aflicción a causa de Cristo. Es el sello del cristianismo, es el regalo que Dios nos ha dado. Padecer a causa de Él es lo que Pablo nos está escribiendo, es lo que Pablo les decía a los filipenses y es lo que hace tanta falta hoy para que podamos seguir una vida de fe recta en el camino de Jesús, siguiendo las pisadas, siguiendo el camino que Jesús vivió. Y ese camino está lleno de sufrimiento, pero ese sufrimiento es un privilegio que Dios nos da, de compartir con Él. El ser perseguidos, rechazados, el ser hechos a un lado por causa de ser obedientes a Él. Así que, hermanos, sin lloriquear, participemos del honor que Cristo nos da y suframos por su causa. Apliquemos todas las enseñanzas que hemos aprendido en esta serie de devocionales del capítulo 1. Y sin duda en nuestra vida va a llegar el momento donde padeceremos aflicción por ser obedientes a Dios. Y qué honor, qué privilegio. Vamos hacia eso, hermano. Vamos hacia ese privilegio. Apliquemos la palabra de Dios y prestemos oído a lo que hoy hemos leído, que escribía Pablo en Filipenses 1, 29 al 30.